Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el país. Muy estimado Francisco González Rodríguez, presidente de BBVA. Muy estimado ingeniero Ignacio Deschamps González, presidente del Consejo de Administración y director general de Bancomer BBVA aquí en México. Doctor Manuel Sánchez, subgobernador del Banco de México. Distinguidos consejeros de BBVA Bancomer que hoy nos acompañan, desde luego, en la mesa del Presidium, y también provenientes de todo el país, distinguidos integrantes del Consejo de Administración, bienvenidos a México. Amigas y amigos, bueno, en primer lugar, pues muchas felicidades por este triunfo sufrido contra Portugal, estimado Francisco. Yo esperaba las bubucelas todavía, pero bueno. Y bueno, pues también quiero reiterar el gusto que me da, el placer en realidad, de poder estar con ustedes nuevamente en una reunión nacional de consejeros de BBVA Bancomer. Los saludo pues a todas y a todos ustedes con gran afecto, de corazón les agradezco esta invitación. Ha pasado pues un año desde la última reunión y ha sido un año verdaderamente trascendental. Ha sido un tiempo, como bien ya lo ha señalado aquí tanto Ignacio como Francisco, en el que México tuvo que enfrentar todo tipo de calamidades y enfrentarlas además simultáneamente. Yo recuerdo, por cierto, como ustedes saben, acabo de estar en Toronto para una reunión más del G20 y en septiembre pasado, todavía en septiembre, cuando acudimos a una reunión similar en Pittsburgh, la tesis central de la mesa de discusión era que ante algunas señales incipientes de recuperación económica mundial, valía la pena seguir con las medidas contracíclicas, las políticas expansivas de parte de todos los gobiernos, o había que iniciar una reducción de los déficits públicos en todos los países a través de una estrategia de salida, la llamada Exit Strategy. Y discutíamos ese tema y entonces prevalecía, y de hecho prevaleció en aquella reunión, la idea de que los países tendríamos que seguir con políticas expansivas, contracíclicas, porque aún no había terminado la recesión, y era en parte cierto, pero reflexionábamos también un servidor y el entonces secretario de Hacienda, Agustín Carstens, que me acompañó entonces, ante el resto de colegas amigos del G20, en algo que tiene que tenerse bien presente. Primero, que las políticas contracíclicas, por su propia naturaleza, tienen que ser temporales y tienen que ser precisamente vinculadas al periodo del ciclo económico. Que cuando una medida contracíclica expansiva, sea a través de mayor gasto público fundamentalmente y en general ampliaciones del déficit público, solo pueden ser sostenidas en el corto plazo y que si se vuelven medidas de largo plazo, en lugar de ser incentivos al crecimiento económico, se vuelven obstáculos al crecimiento económico. ¿Por qué? Porque van aparejadas con déficit crecientes que son los que ponen en duda la viabilidad financiera de un país o de una empresa, y esa duda sobre la viabilidad financiera de una economía es precisamente la que precipita la desconfianza, la desinversión y la crisis de mercados que, entre otros elementos, estamos viendo hoy en Europa. Para nosotros fue una decisión muy compleja nuestra participación en el G20 y la serie de decisiones que nos acompañaron en México desde aquel septiembre. Para nosotros no había duda en esa reflexión, pero además había otra cosa, queridas amigas y queridos amigos. Para México tampoco había margen para continuar las políticas expansivas. Se nos había derrumbado literalmente la recaudación fiscal como consecuencia de la crisis, que, como ustedes recordarán, hace un año, en la última reunión de este consejo o de consejeros de Bancomer, tocaba una caída de 10,5% anual en el segundo trimestre de 2009, algo insólito en México. Y segundo, porque, para colmo, otro de las grandes adversidades que enfrentamos el año pasado fue
el agotamiento del yacimiento de Cantarell. Perdimos el año pasado 200,000 barriles diarios de producción petrolera, lo cual significó un boquete a las finanzas públicas mucho mayor que la mera caída de la recaudación fiscal. Así que la disyuntiva no era continuar con las políticas expansivas o diseñar una estrategia de salida. La disyuntiva era corregir de inmediato el golpe de finanzas públicas, cerrar el déficit público o simplemente dejar que México más pronto o más tarde cayera precisamente en la voracidad, en la intensidad de decisiones de los mercados financieros internacionales, víctima de la falta de credibilidad en la viabilidad financiera del país. Y por eso tomamos medidas duras y difíciles en aquellos meses. Un paquete presupuestal 2010 muy severo, con una reducción drástica de algunos sectores de gasto público, con la propuesta que presenté ante el Congreso de cerrar 3 secretarías, que finalmente el Congreso no aceptó, con la claro compromiso que había yo anunciado el 1 de septiembre de reducir drásticamente gasto en empresas públicas no viables, como fue el caso de Luz y Fuerza. Si ustedes observan, la decisión fue ejecutada el 10 de octubre, muy poco tiempo después. Y otras medidas también de aumento de la recaudación, donde desde luego fueron medidas dolorosas para todos, incluido para el gobierno, donde hubo un enorme costo político y desde luego también un esfuerzo mucho mayor para los contribuyentes. Pero pienso, amigas y amigos, que el tiempo nos ha dado la razón. Los países que se siguieron de largo con políticas expansivas y con ampliaciones recurrentes de déficit público, ahora tienen que hacer un esfuerzo muchas veces mayor, con mucho menor credibilidad de los mercados, lo cual está exacerbando su propia problemática y se constituye ahora, como dijimos en aquella reunión, en el principal obstáculo de su recuperación económica. Este fin de semana, finalmente, en la reunión del G20 que tuvimos en Toronto, finalmente se reconoció el esfuerzo que México y otros países hicimos a tiempo para poder evitar un entorno de volatilidad y de adversidad financiera mundial que muchas economías están enfrentando ahora. Yo quiero comentarles esto porque si estas reuniones de consejeros de Bancomer son útiles en muchos propósitos, también lo son para nosotros porque nos permiten revisar con la secuencia que permite mirar el pasado y el futuro desde una perspectiva privilegiada como esta, el poder revisar la historia de las cosas que hemos vivido juntos y también decir con alegría, amigas, amigos, de las cosas que hemos superado. Hoy el panorama se ve muy distinto. Y sé que lo está viendo también BBVA Bancomer, y por eso quiero felicitarles a todos los que elaboran y se entregan todos los días en esta gran empresa, a los trabajadores, a los directivos de BBVA Bancomer, por todo lo que realizan en favor del sistema financiero y de la capacidad de capitalización y de bancarización del país, que es tan importante. Porque además han llevado a esta institución a ser la más grande en términos de depósitos, la más grande en términos de número de clientes bancarios, y es una institución que ha hecho lo correcto y lo sigue haciendo, que es confiar e invertir en México. Y no solo como un gesto de buena voluntad, que desde luego se agradece, sino como una decisión de negocio racional, razonable, una decisión de negocio que ha sido premiada y lo seguirá siendo por la renta y la utilidad, por la ganancia lícita, desde luego, que se obtiene cuando se toman decisiones asociadas a un riesgo y se premia esa actividad con, por supuesto, el éxito en las empresas, que yo deseo para todas las empresas mexicanas y las que invierten en México. Y lo digo porque los felicito por seguir apostando por México. Los felicito por este gran anuncio que han hecho los directivos de BBVA Bancomer en el sentido de invertir 25,000 millones de pesos en nuestro país en los próximos 3 años. Una cifra enorme, una cifra que consolidará la fortaleza de esta gran institución bancaria en nuestro país y contribuirá al futuro de México. Por eso digo, amigas y amigos, que su trabajo, que su compromiso
son clave para que México siga enfrentando y enfrente con éxito los retos que nos depara el futuro. Hoy, como decía, México está retomando su paso firme, está retomando una ruta sólida de crecimiento y qué bueno. Ya han compartido, tengo entendido, muchos indicadores positivos. Permítanme hacer un repaso muy breve de alguno de ellos. Primero, el Producto Interno Bruto, el PIB. Durante el primer trimestre del año se incrementó 4,3% anual, que es el primer crecimiento registrado en un trimestre desde hace 5 trimestres. Otro dato más alto, el indicador global de la actividad económica registró un crecimiento anual de 7,2% en el mes de abril, que es el más alto desde el mismo periodo del año pasado. Y, por ejemplo, en el sector servicios, en el sector terciario, donde está Bancomer, se incrementó 7,7% el indicador económico. La actividad industrial también está bien. En abril creció 6,1%, donde destaca la actividad de manufacturas en México, que aumentó 11% anual. Las exportaciones, ya no en abril, sino en mayo, crecieron 44%. 44% en términos anuales, ciertamente vienen de una base baja el año pasado, pero es un crecimiento verdaderamente excepcional. Para decirlo rápido, es el mayor crecimiento de exportaciones en México desde 1995 y está alcanzando ya los niveles previos a la crisis. Otro dato interesante, no solo estamos creciendo, pudiera pensarse por un rebote de la economía, sino como en el caso de BBV Bancomer, la crisis significó una oportunidad. Hubo un replanteamiento de sus procesos, un replanteamiento de sus estrategias y están saliendo adelante. Pero también lo hicieron muchas empresas mexicanas, grandes y pequeñas, nacionales o de inversión global, que mejoraron su competitividad, mejoraron sus productos y varios indicadores ya reflejan que México hoy está posicionado como el mejor país de producción de manufacturas para exportación a Estados Unidos en el mundo nuevamente, incluso comparado en varios sectores con China o con India o con Brasil. Y esto se refleja en un indicador objetivo. La proporción que ocupan las exportaciones mexicanas a Estados Unidos como parte del pastel, digamos, de todas las importaciones americanas. Es decir, las exportaciones mexicanas en Estados Unidos crecieron desde 9 y pico por ciento a 12,2%. Y esto es el mayor nivel que han registrado en los últimos 10 años. Es decir, estamos ganando proporción de mercado en Estados Unidos frente a todas las exportaciones del resto del mundo. Y la clave, otra vez, las manufacturas, que alcanzaron 12,6% de la proporción del mercado, lo cual representa un crecimiento cercano al 16% anual. Otro dato para mí fundamental es la creación de empleos. Hemos venido generando empleos mes tras mes desde el mes de junio del año pasado, salvo el periodo estacional de diciembre, que siempre registra un ajuste. Pero la creación de empleos formales en nuestro país, insisto, formales quiere decir que están pagados en el Seguro Social con la cuota obrero patronal y ya se ha descontado las bajas o las renuncias en ese mismo periodo, son empleos netos. Al cierre de mayo se crearon más de 445,000 nuevos empleos netos registrados en el Seguro Social en lo que va del año. Y las cifras de junio también registran datos positivos que espero compartirlos con ustedes muy pronto. Yo espero, amigas y amigos, que a este ritmo pronto lleguemos a la creación del 500,000 de empleos formales nuevos en el país en lo que va del año, en poco más de medio año. Otro dato que seguramente les compartió el secretario de Hacienda son las reservas internacionales, que registraron el 25 de junio por primera vez un nivel de más de 100,000 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento de casi 20% respecto a lo observado antes de la crisis y ya considerando pues enormes movimientos de divisas que tuvimos en todo este periodo. Se calculaba que por el ajuste fiscal habría un impacto severo en la inflación en México, pero la verdad es que comentando con el subgobernador del banco llevábamos ya casi 3 meses de inflaciones bastante moderadas. La inflación
nuevamente disminuyó en la primera quincena de junio y ahora se ubica una inflación anual de 3.72%, que está dentro del rango esperado por el Banco de México. En fin, lo que quiero decirles, amigas y amigos, es que hoy podemos decir que México hizo su tarea, que la estrategia que elegimos, que implicó costos importantes de corto plazo, económicos y políticos, finalmente está dando frutos y fue la estrategia correcta. Porque hoy México es un país que está siendo visto en el mundo como una economía responsable que pudo enfrentar con acierto la enorme adversidad que vivimos en el año pasado. Y esto fue posible además, amigas y amigos, no solo porque se tomaron decisiones correctas, sino porque se impulsan reformas estructurales que nos permitieron contar con finanzas públicas sanas y, sobre todo, con una banca bien capitalizada. Este es un dato también positivo para México, que la banca mexicana, incluyendo desde luego un banco líder como Bancomer, no fue parte del problema, sino ha sido una gran parte de la solución para superar la crisis económica. Gracias a la solidez financiera, México cuenta con una de las economías mejor posicionadas para aprovechar la recuperación económica creciente que se está observando en el mundo. También gracias a la solidez financiera, por un lado, no enfrentamos graves problemas de déficit fiscal y de pérdida de credibilidad, y a la vez, gracias a la solidez financiera, hoy podemos seguir tomando medidas fiscales en beneficio de los mexicanos. Seguimos necesitando el esfuerzo de todos. Lo necesitamos para alcanzar una recuperación más rápida y sostenida, y por ello es crucial la participación del sector bancario. El trabajo de BBVA en materia de crédito ha sido muy importante. Al cierre de 2009 fue la institución que canalizó el mayor monto de recursos para el financiamiento de empresas, aportando cerca del 22% del total de la banca. Sin embargo, tenemos que redoblar el esfuerzo, porque la clave es que todo mexicano pueda tener acceso a los servicios bancarios algún día, porque necesitamos promover el mayor acceso al financiamiento en México. En nuestro país, el acceso al crédito bancario equivale en proporción del PIB a la cuarta parte de lo que tiene Chile y a menos de la mitad de lo que tiene Brasil. Falta mucho que hacer. Si queremos crecer con mayor dinamismo y generar más y mejores empleos, es apremiante fortalecer la disponibilidad de recursos para el sector productivo. El gobierno federal está haciendo su parte. El año pasado, por ejemplo, a través de la Banca de Desarrollo, a través de las dependencias públicas, se atendió con crédito y con financiamiento, con garantías, a más de 150,000 pequeñas y medianas empresas, algo sin precedente, y a casi 900,000 productores rurales de bajos ingresos. Al cierre del año, el saldo de crédito impulsado por la Banca de Desarrollo alcanzó un monto superior a los 600,000 millones de pesos, que es su nivel mayor en los últimos 15 años. También es necesaria, amigos, la participación activa de la banca comercial en otros sectores clave de la economía. Como ustedes saben, estamos emprendiendo enormes esfuerzos para cambiar al país. Reformas estructurales que también se concluyó en el G20, que son la clave para elevar la productividad y poder romper el impasse que registran algunas economías de falta de crecimiento. Uno de los cambios estructurales que impulsamos es la inversión en infraestructura pública y privada. Por eso pasamos del 3 al 5% del PIB en inversión en infraestructura. Por eso este gobierno, por ejemplo, ya es el gobierno que más ha invertido en el país en carreteras y en hospitales en varias décadas. Hemos hecho 1,700 hospitales o clínicas nuevas o reconstruidas en todo el país, casi 1,000 nuevas, de distinto tamaño, en 3 años, que equivale a hacer más o menos 10 a la semana. Y estamos haciendo infraestructura en todos los sectores, desde el energético hasta el carretero. Por supuesto, además déjenme decirles que este dato de infraestructura no incluye la inversión en vivienda, que la estamos contabilizando por separado.
El Fondo Nacional se ha comprometido desde el inicio, a través de una serie de programas, a apoyar precisamente proyectos público-privados que pueden generar enormes oportunidades también para la banca en el crecimiento de nuestro país. Hoy, pues, es momento de aprovechar la fortaleza del sector bancario en este y en otros sectores. Hemos hecho otras reformas, las hemos hecho juntos en el sector de energía, en el sector fiscal, desde luego, las hemos hecho en el sector de pensiones, las hemos hecho en el marco de reforma institucional, por ejemplo, en materia de reforma de justicia, en materia de transparencia y otras, y debemos seguir haciendo reformas que incrementen la productividad del país, particularmente en sectores clave como el de las telecomunicaciones y otros sectores fundamentales de la vida nacional. Amigas y amigos de BBVA Bancomer, el momento que vive el país exige acciones decididas de parte de todos. Hoy los actores económicos e institucionales debemos trabajar unidos para sacar al país adelante. Lo estamos logrando. Hay que decirlo, hay que alegrarnos de ello, pero sabemos que hay muchísimo que hacer. La banca va bien y avanza, pero tiene que prestar más y tiene que convertirse en el motor de la recuperación económica y un motor que acelere la recuperación económica, con crédito mucho más activo al sector productivo, como ya lo está haciendo esta gran institución. Nuestro sector bancario tiene, además, grandes oportunidades para propiciar transparencia financiera, para combatir desde su esfera acciones o fenómenos como el lavado de dinero, y por eso agradezco tanto las palabras de Ignacio Deschamps apoyando la medida tomada por el Gobierno en materias preventivas de lavado de dinero. Y sé también, amigos, que el Gobierno tiene mucho que hacer y más que hacer, por supuesto, que las empresas y que los ciudadanos. Lo sabemos y por eso no hemos dejado de trabajar ni un solo día en impulsar las reformas de gran calado en materia económica, en materia de seguridad y en materia política también. Tampoco hemos dudado en encarar la responsabilidad y la firmeza de los retos que enfrenta el país. Hoy, más que nunca, México exige unidad de esfuerzos y de propósitos. Unidad de esfuerzos y de propósitos por parte de todos para hacer frente a los desafíos que vive, como lo sigue siendo y señaladamente, la lucha por la seguridad pública. Los trágicos acontecimientos de ayer en Tamaulipas, donde perdiera la vida Rodolfo Torre Cantú y otras personas, son un recordatorio de que enfrentamos un enemigo común y que no podemos, ni debemos, ni queremos cejar en la lucha contra él, que debemos combatirlo y derrotarlo, porque eso debe estar por encima de las diferencias políticas y partidistas. Esta es una lucha de todos y en beneficio de todos. Y a los ciudadanos no les pido actos de martirio o de heroísmo, sino simplemente pido su apoyo decidido y su comprensión. A las autoridades, a los gobernantes, a los políticos, les pido su corresponsabilidad y propongo el diálogo y la apertura para encontrar siempre los mejores caminos para cumplir con nuestro deber, pero de ninguna manera declinar en el cumplimiento del deber. Discutir y discernir qué es lo mejor que entre todos podemos hacer, pero de ninguna forma claudicar en lo que debemos de hacer. Y la tarea como gobierno, la tarea como autoridad de los tres órdenes de gobierno es elemental y es proveer a la seguridad del ciudadano y es combatir al criminal y es utilizar los recursos que la propia sociedad nos da precisamente para cumplir con esta tarea. Es una tarea de todos, no es ni debe ser una tarea solo del presidente de la República. Es una tarea que implica a todos, pero especialmente a quienes tenemos responsabilidades públicas, porque muchas veces tenemos que enfrentar circunstancias que son fruto de la descomposición generada durante muchos años de abandono y que tarde o temprano terminan por cobrarse en la sociedad. Porque no podemos ignorar que esta realidad que tardó mucho en descomponerse, también tardará desde luego en arreglarse, pero la vamos a arreglar. Pero por ello demando el concurso y la participación de todos, la comprensión y el apoyo de los ciudadanos y la corresponsabilidad de los gobernantes.
Solo con la participación corresponsable y coordinada, con el espíritu de colaboración que demandan los retos del país, vamos a salir adelante. Tenemos mucho camino por recorrer y de nosotros depende cómo habremos de recorrerlo. Yo sé, con la experiencia y el conocimiento de las cosas que me han dado estos 3 años y medio al frente del gobierno, que sé que vamos a superar esos retos, que sé que México tiene la fuerza, la gente, los recursos, el futuro para salir adelante, que sé que hay en cada una y en cada uno de los mexicanos la fuerza, el vigor, el amor por su familia y por el destino que nos permitirá salir adelante. Y sepan ustedes también, amigas y amigos, que en el gobierno federal hay el compromiso, hay la energía, hay la voluntad de salir adelante, que seguiremos trabajando con convicción y con determinación, que seguiremos promoviendo los cambios que el país requiere hasta el último día de mi mandato, porque nuestro propósito no es otro más que las familias mexicanas puedan vivir mejor. Y en este esfuerzo, sé que ustedes, sé que BBVA Bancomer seguirá siendo un actor fundamental. Yo por eso quiero invitarlos a seguir trabajando con decisión y con empeño para alcanzar el México más fuerte y competitivo que todos queremos. Ya estamos en la ruta, estamos en el camino de lograrlo. Sé que México cuenta con el compromiso resuelto y con el apoyo de Bancomer y de todos ustedes para lograrlo. Enhorabuena y muchísimas gracias por su invitación.